Público querido, qué gusto volverlos a saludar. Bienvenidos aquí Entre Tú y Yo, en donde, bueno, pues les damos herramientas y todos aprendemos siempre a tener un mejor vivir. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros colaboradores que siempre están dispuestos a generar esto justo entre tú y yo. Mi queridísimo Alex Crenshaw, qué gusto tenerte aquí, saludarte. ¿Cómo estás? Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y a la audiencia. Hoy vamos a continuar con el tema sobre cómo lograr un objetivo digno de nosotros. Y para eso tenemos que entender los tipos de metas que generalmente un ser humano navega. Se dividen en tres: la meta A, la meta B y la meta C. La meta A es algo que tú sabes que puedes hacer, que estás haciendo ahorita y que sabes cómo hacerlo. Un ejemplo, bueno, cambiarte de un trabajo haciendo lo mismo, ¿sí? La meta B es algo que tienes experiencia, nunca lo has hecho, pero crees que puedes hacerlo. Por ejemplo, si estás en una compañía, incrementar ventas un 10%, aplicar para una promoción, más responsabilidades. Nunca lo has hecho, pero crees que te sientes listo. Pero la meta C es aquella en que es algo que nunca has hecho, que te da miedo, pero que si lo haces vas a crecer tremendamente. Esa es la meta C. Entonces, una característica de la meta C es que la imaginación se activa y está basada en tus fantasías más profundas. La imaginación se va a activar y es una cosa que te va a mover las células profundamente. Esa es una de las características. Ahora, esta mañana estaba dando una clase sobre la autoconfianza, una de mi enseñanza semanal del Zen. Entonces, estoy basado en un libro sobre el Zen y el liderazgo, porque obviamente para que tú hagas algo digno de ti en la vida, tienes que tener características de un líder. Y si no están ahí, tienes que desarrollarlas. Es como un músculo. Tienes que despertarlas. Y eso tienes que desarrollar autoconfianza. Es muy importante que esa autoestima que está ligada a la autoimagen, que la mejores. Porque como hemos visto antes, nunca vas a poder sobrepasar tu autoimagen. Es lo que hemos visto anteriormente, es el mecanismo psicocibernético. Es un mecanismo que te controla. Cómo hablas, cómo te mueves y lo que logras en la vida. Las personas que están a tu alrededor. Las personas que están a tu alrededor solo es un reflejo de tu autoimagen. Entonces es importante que para desarrollar esa autoconfianza tienes que cambiar tu autoimagen. Y otra cosa que te va a ayudar mucho es la persistencia. Es algo fundamental que te va a ayudar a lograr esa meta en la vida. Y es importante que empieces a desarrollar tus habilidades del pensamiento. Ahorita precisamente estoy aprendiendo lo que se llama el pensamiento lateral, que fue creado por Edward de Bono. Entonces, pensamiento lateral es que se mueve del pensamiento típico que tenemos que se llama vertical, que está basado en lo que creó Aristóteles. Entonces, el pensamiento lateral te ayuda a desarrollar tu pensamiento de una manera donde tú desarrollas más o despiertas el músculo de la creatividad. Te sales de la monotonía a la que estamos acostumbrados con el día a día. Porque no vas a poder resolver un problema o no vas a poder hacer cosas grandes en la vida si no cambias tu forma de pensar. Que bueno, en la educación que hemos recibido no se desarrolla mucho. Por ejemplo, aquí estamos compartiendo esto de cómo funciona el subconsciente, es fundamental. No lo vimos en la escuela. Es importante que entendamos cómo funciona el subconsciente.
Porque la meta C tienes que realmente utilizar el subconsciente a la mayor potencia, que siempre está funcionando ahí, pero es canalizarlo de la mejor manera. Entonces tienes que tener un mapa. Y lo que estamos dando aquí primero con las metas, tienes que definir las metas A, B y C, que siempre tienes que moverte a la meta C. Para hacer algo que sea digno de ti. Y en el caso de la autoconfianza te va a ayudar mucho para que no caigas en la comparación que hay ahorita con los medios sociales, ¿no? Antes no existe, bueno, siempre ha existido esto, ¿no? El ser humano se compara. Es bueno compararse para bien, pero cuando te comparas o te ves menos, no te va a ayudar. Y lo que te va a ayudar es que tú creas un propósito digno de ti. Entonces, la persistencia es algo que tienes que desarrollar. Y te va a ayudar, una de las características es que primero ese músculo de la persistencia también, para que lo ejercites, tienes que primero desarrollar una meta fuerte, que es algo que te mueve en las mañanas, que es la meta C. Segundo, que te alejes de las personas que son negativas o que te sabotean, aunque sean tus familiares. Sí. Que sepas que te van a criticar, que no te van a ayudar. Y Earl Nightingale, que fue considerado como el Sócrates de su tiempo, que fue uno de los precursores de la industria del coacheo a nivel mundial. Él decía eso, lo peor que apaga el ser humano son las críticas de los vecinos, de los compañeros de trabajo, que apagan muchas ideas muy importantes. Es lo que hemos visto con los hermanos Wright, que crearon los aviones, ¿no? Ellos eran bicicleteros, hacían bicicletas, la gente se burlaba de ellos. No existe, ¿cómo es posible que el ser humano no puede volar? Es imposible, y lo hicieron, ¿no? Igual Edison. Edison fracasó 10,000 veces. Otra característica para desarrollar el músculo de la perseverancia es que tienes que tener un plan. Tienes que desarrollar un plan y tienes que tomar acción. La gente generalmente se queda en que muchas ideas idealizan, pero no lo llevan a cabo. Tienes que tener un plan de acción y tienes que escribirlo. Una vez hablamos hace mucho, si te acuerdas, de la importancia de escribir. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente, una de las formas en que se refleja es en escribir, porque el subconsciente no lo podemos ver. Es lo que confunde a la gente, por eso la gente se pasa años en terapia, porque quieren darle imagen a algo que no pueden ver. Entonces, una cosa que podemos ver cómo funciona el subconsciente es con la escritura. Por eso está la ciencia de la grafología, que ellos estudian las escrituras de las personas y así pueden penetrar en la mente de las personas. Bueno, una forma en que tú puedes reprogramar el subconsciente es que escribas tus metas. Sí. Porque así, aunque tú digas que esto no es posible ahorita, pero tú escribirlo, tú le das la instrucción al subconsciente, sabes que esto es lo que yo quiero. Aunque no lo puedas ver con los ojos, pero que tú sepas internamente que lo puedes lograr, escribirlo, y así tú reprogramas, lo llevas de la mano y viaja al subconsciente. Entonces tienes que tener un plan de acción y llevarlo a cabo. ¿Sí? Tienes que tomar acción. Y número 4 es que crees un equipo de trabajo que te va a apoyar, lo que se llama la mente maestra, en inglés se llama el mastermind. Es la mente maestra. ¿Qué equipo de trabajo te va a apoyar? ¿Sí? Para que tú logres tu meta. Tienes que rodearte de personas que te van a ayudar. Puede ser, por ejemplo, este programa es un ejemplo. Escuchar estas pláticas te va a ayudar a que te inspiren, que te den el mapa. Que tengas un equipo de trabajo donde haya respeto, donde se puedan criticar positivamente, te puedan dar buena retroalimentación. Muy importante eso. Es una de las características de esto. Entonces, estas 4 cosas que te van a ayudar con la perseverancia. Tienes que primero poner la meta, tener un plan de acción, hacer un plan y tomar acción. Tercero, evitar gente que te vaya a sabotear y tener un equipo de trabajo que te vaya a apoyar. Y
Eso precisamente te va a ayudar a que venzas el obstáculo del miedo, porque cuando tú te pones una meta digna de ti, vas a empezar lo que se conoce como una batalla real contra tus paradigmas, y lo que controla mucho el paradigma son los miedos, que es lo que hemos hablado antes, la barrera del terror. Cualquier meta que sea digna de ti, que la vayas a cumplir, te vas a enfrentar a la barrera del terror. Y lo que te va a ayudar mucho a enfrentar ese miedo es la perseverancia. Es este músculo de la perseverancia, te va a ayudar a que lo logres. Entonces, primero, define tu meta C, trabaja la perseverancia, y es importante que tengas un buen equipo de trabajo, y es la importancia de la comunidad. Ahorita lo que estamos viendo con los medios sociales es muy bueno, ¿verdad? La gente tiende a aislarse en un sentido. Entonces, si vas a entrar en medios sociales, bueno, rodéate de cosas que te inspiren, o de equipos de trabajo en línea que te inspiren. Ahorita tenemos esta gran ventaja de la tecnología, que ya no nos limitamos espacios físicos, entonces ya tienes esa gran ventaja, que seas selectivo con quien te rodeas. Espero que esto les sirva y continúen aplicándolo, todas estas enseñanzas de cómo llevar una vida mejor. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias al público. Fue un gran gusto estar aquí con ustedes esta noche. Que tengan una gran noche. Muchísimas gracias, querido Alex Crenshaw. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte hasta Mount Shasta en los Estados Unidos. Usted no se vaya, que estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso, público querido, y ahora nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, con mi amadísima Montserrat Plasencia. Mi Monse, qué gusto tenerte en este espacio. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir contigo un tema que de alguna manera nos toca a todos, pero que muy pocos pues se atreven a mirar de frente. Y se trata de esta manera en donde pues tenemos esta relación tóxica con uno mismo. Fíjate, en la vida, claro, nos va mostrando ciertas lecciones y ciertos caminos en donde tenemos que ser selectivos con nuestras decisiones, con esas oportunidades que se presentan, con las relaciones laborales, afectivas, amorosas, y que también aplicamos una fórmula en donde si esas relaciones o estos espacios de convivencia nutren, desgastan, y hay una fórmula maravillosa en donde si esta relación laboral, amorosa, familiar, me nutre más de lo que desgasta, bueno, hay caminos de opción y de desarrollo. Pero si es una relación en donde nos desgasta más de la que nos nutre, bueno, ya sabemos la respuesta y hacia qué camino tomar. Y fíjate que precisamente en esta manera de ir a hacer esta reflexión en este espacio, de la manera en cómo tenemos que hacer este diálogo interno, de cómo somos tóxicos con nosotros mismos, pues hay muchos elementos para identificar. Hoy solamente te voy a poder compartir 3 por el tiempo, y 3 sugerencias también en donde podemos tener esta vía de acción y de
cambio, pues para transitar de una manera más favorable en nuestra vida. Así que todo esto es evidentemente para ayudar a elevar nuestra alma y nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Y fíjate muy bien, a veces en esta toxicidad que a veces nosotros tenemos y en esta lucha del pensamiento positivo y de la mente optimista contra esta mente negativa, pues claro que hay una guerra, ¿no?, civil, una guerra interna de la lucha de estos pensamientos, y hay veces que nosotros pues nos vamos con lo más conocido, y lo más conocido a veces es esta parte pesimista, ¿no?, en donde pues ya damos como por hecho que hay cosas que no van a cambiar y que también de alguna manera pues hay una poca fe en uno mismo, pero hay que recordar que la mente también tiene su malevolencia, en donde se lían los juicios, en donde se lían las etiquetas, en donde también hay defensividad, reactividad y otros elementos también que se constelan y que no nos llevan pues a un buen camino o a un buen puerto. Y fíjate que una de las maneras en que podemos nosotros identificar qué tan tóxicos somos con nosotros mismos, uno primero sería ir identificando pues este autodiálogo negativo de una manera constante. Por ejemplo, pues la manera en cómo te repruebas, la manera en donde te dices que eres un tonto, o que no eres suficiente, o que pues de alguna manera seguramente vas a fallar, ¿no? Es importante que vayas cachando esos diálogos negativos y de una manera constante. Por ahí hay también publicaciones y hay pues artículos en donde pues nosotros manejamos miles de pensamientos, ¿no?, durante el día, en donde el gran porcentaje, más del 70%, no recuerdo ahí en este momento el dato, pero más del 70%, 80% son pensamientos negativos, y era lo que yo te decía, a veces pues nos vamos más hacia eso, que es lo que más conocemos, y que pues a veces movernos del lugar es difícil, claro, porque también, aunque no sea un movimiento corporal, es un movimiento de pensamiento, que es un movimiento también sumamente energético y que eso también agota. Así que esa sería la primera constante, identificar qué tan tóxicos somos con nosotros mismos, que sería este diálogo o autodiálogo negativo constante. El siguiente podría ser en donde pues esta autoexigencia que te ahoga, ¿no? En esta manera en cómo se hace esta ecuación de no eres suficiente y que lo que estás haciendo tampoco es lo suficiente, la manera en cómo también tú vas poniéndote pues metas que sí alcanzas, pero que al final pues no hay esta satisfacción, no hay este placer, no hay esta sentimiento o esta sensación de plenitud, de goce de haberlo alcanzado, sino que siempre está esta manera constante, ¿no? Y que claro que ahí también nosotros vamos dando pues esta energía hacia esto que se le llama nuestros mitos personales, la manera en cómo también vamos creando este autoconcepto, y evidentemente pues se va teniendo esta fragilidad hacia autoestima, que bueno, ya sabemos hacia dónde pues de alguna manera nos va a estacionar o estancar. Otra manera en que también nosotros podemos ir detectando esta toxicidad que tenemos sería un tercer elemento, en donde pues el sabotaje emocional, ¿no? Estos elementos en donde a veces vamos a esta situación del síndrome del impostor, ¿no? En la manera en donde pues eliges a veces estas situaciones que a veces sabes que te hacen daño y que ahí estás, ¿no? Y hablo no solamente con estas situaciones en donde a veces tengan que ver otras personas, sino uno mismo también, la manera en donde se pone espacios de vulnerables, ¿por qué no decirlo así? Sino en donde sabemos que ahí vamos a tocar el autoabandono, el automasoquismo, la falta de fe en uno mismo y otros elementos que posiblemente tú también ahorita mismo estás conectando. ¿Y cómo podemos ir al camino del opuesto? Eso es bien difícil. Bueno, pareciera difícil porque sí lo es, energéticamente lo es, porque es esta lucha, ¿no? Como te decía, de este pensamiento positivo contra esta mente posicionista o negativa. Y una podría ser, fíjate muy bien, la manera en cómo tú poco a poco puedes ir a escucharte con compasión. Fíjate,
para eso a veces pensamos que es un camino muy, muy ajeno a nosotros, ¿no? Cómo mirarnos y escucharnos de una manera compasiva, en amorosidad, la manera en cómo puedes imaginarte, así como le hablas a un niño amorosamente, cariñosamente, ese sería el ejercicio. Hablarte así, de esa manera, esta manera de autocuidarte, esta manera de alguna manera, no solamente llegar a esta situación de la aceptación, sino que la palabra más prudente sería reconocimiento, ¿no? Esta manera en donde vayas a espacios de validación, que eso sería otra palabra correcta para utilizar. Otro camino en donde podemos nosotros dar ese cambio sería hacia, pues, la manera de cuestionarte esos pensamientos que vienen en automático. O sea, si tú estás pensando, ¿realmente soy un desastre? Cuestiónate, ¿realmente sí lo soy? ¿No? ¿Realmente sí no soy suficiente? O sea, trata de cuestionarte y que claro que eso también te va a dar una diferenciación, una ecología emocional, que de eso que estás pensando hay otras opciones mucho más positivas y posiblemente haya cuestiones de errores que vas teniendo en el camino como todos, pero esos pequeños errores que hayas tenido, eso no te define. Te definen muchas otras cosas más. Otro tercer elemento para ir también ese camino al cambio, pues es hacer pausas para conectar contigo, ¿no? En esta manera de hacer un diálogo, irte a esta conexión que es sumamente espiritual, en donde vayas a detectar y este compromiso de romper esos contratos inconscientes que tú has tenido contigo mismo y que has firmado sin darte cuenta, que te vas al pesimismo, que te vas a esta autocrítica, que te vas a este juicio, ¿no? Totalmente duro, irracional y sobre todo entender y comprender que a partir de ahora tú ya no vas a ser tu peor juez, sino vas a ser un juez justo que vaya sí a la validación, sí al reconocimiento, sí también incluso hasta la aceptación de ciertas situaciones que no están en su lugar, pero sobre todo ir teniendo esta sensación de ya romper con esa toxicidad y sobre todo pues ir a un cambio sumamente transformador. Besos y apapachos, muchísimas gracias, Montserrat Plasencia, hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Vámonos a una breve pausa porque ahí viene para la salud del cuerpo, no se vaya. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso y qué gusto tenerte en este espacio. Amadísimo doctor Eric Pérez Valero, cuidando como siempre nuestra salud. Dinos de qué se va a tratar hoy. Hola, buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema pues importante, relevante, porque es algo que pues yo creo que muchos, si no es que la mayoría, hemos escuchado, ¿no? Bueno, nosotros médicos en varias consultas, y creo que también en algunas pláticas a lo mejor ha salido alguna vez un tema con la población femenina, de que conocen a alguien o que estas personas pueden padecer una cosa que se llama ovario poliquístico.
¿ok? Y pues bueno, ¿qué es esto del ovario poliquístico? Al ser una cuestión pues frecuente, ¿no? Se habla de que es la endocrinopatía o pues bueno, enfermedad endocrina más común en las mujeres de población adulta, ¿no? Y es la principal causa de problemas de infertilidad en las mujeres, ¿no? Porque, pues a ver, este tema del ovario poliquístico involucra una cuestión de una elevación androgénica, ¿no? Donde puede haber desde temas hormonales, ¿no? Como elevación de niveles de testosterona y hormonas masculinas. También puede haber sintomatología cutánea, puede haber problemas de lo que se llama hirsutismo, ¿no? Que es una distribución del vello o salida de más vello facial, como una distribución más masculina. También hay pues alteraciones en cuestiones ovulatorias, ¿no? Donde puede haber hasta situaciones de que no haya ovulación, lo que puede provocar pues obviamente también alteraciones o irregularidades menstruales, en el sentido de haber o que los periodos menstruales sean muy prolongados uno entre otro, o que pues, la mujer no tenga periodos menstruales, que hay una cosa que se llama amenorrea. Una amenorrea pues es la falta o que deja de haber periodo menstrual, que puede ser primaria, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor una mujer nunca ha tenido periodos menstruales, o secundaria, ¿no? Que también pues, por un tema, en este caso hormonal, que pues, la mujer puede llegar a tener un periodo menstrual y después deja de tener periodos menstruales, y pues todo esto pues va a provocar o puede provocar problemas en la cuestión de la fertilidad. Esto es común detectarlo en una edad joven, una edad más temprana, ¿no? Como puede ser la adolescencia, y algo también de lo que podemos llegar a presenciar o a presentar este tipo de pacientes es problemas con el peso, de haber problemas con sobrepeso, problemas de obesidad, y esto va a involucrar también pues alteraciones tanto en el tema de resistencia a la insulina, más riesgo de desarrollar diabetes, y también pues bueno, puede haber alteraciones en cuanto al tema de los lípidos, en cuanto al tema de la presión arterial, etcétera. Y esto pues son cosas que se tienen que considerar porque pues tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades y por ende tener pues bueno complicaciones metabólicas, problemas cardíacos, cosas que se pueden ir tratando de limitar, ¿no? Si podemos atender todo este tema de los factores de riesgo. Por ende, pues esto es algo que se tiene que identificar, ¿no? Es algo que se tiene que ver y tratar. Obviamente es importante por eso la confianza que puedan tenernos nuestros adolescentes, en este caso las mujeres, de poder pues, acercarse cuando veamos que algo no está bien, que algo no es normal. Y pues bueno, en cuanto al tema del tratamiento, pues es variado, ¿no? Es variado, donde puede haber desde procedimientos médicos, procedimientos quirúrgicos, y todo tiene que depender, pues obviamente de pues ver la edad de la paciente, la edad en la que se diagnostica este tema del ovario poliquístico, si es en una edad más tardía, ver si hay un tema de que la mujer quiera no tener hijos, ¿no? Ver, normalmente, pues, se dan temas de anticonceptivos y ver qué anticonceptivo es el que se tiene que manejar, porque pues a ver, al ser un tema endocrino, pues obviamente el tema hormonal es algo muy importante y pues hay que atender toda esta cuestión para que el tema de la ovulación pueda regularizarse y en ese sentido pueda haber una tasa de éxito pues importante para que la mujer pueda pues llegar a tener el tema de esta mejoría en la cuestión de la fertilidad. Obviamente también parte del diagnóstico es hacer un ultrasonido
para poder visualizar el tema de los ovarios, ¿no? Porque como dijimos es un tema de ovario poliquístico, pues va a haber una cuestión de que se logren identificar estos quistes o estos múltiples quistes en los ovarios. Entonces, todo esto es dentro del diagnóstico, del tratamiento. Como decíamos, también hay algunas opciones de tratamiento quirúrgico, que no es en todos los casos. Pues bueno, como hemos comentado, pues siempre es un caso de individualizar a cada paciente para ver cuál es el tratamiento más ideal para ofrecer. Pero pues a fin de cuentas nunca vamos a poder hacer nada si no identificamos a este tipo de pacientes, si no normalizamos el hecho de que cuando haya alguna alteración o alguna irregularidad menstrual, pues no decir, yo creo que es normal, yo creo que no pasa nada, minimizar de repente los síntomas. A lo mejor si vemos una paciente joven o adolescente, decir, bueno, pues es que está empezando sus ciclos menstruales y seguramente se va a ir regularizando, ¿no? O sea, entonces si vemos a una mujer joven que puede tener toda esta gama de síntomas de alteraciones menstruales, pero además de tener algo de sobrepeso, pero además de ver el tema del vello facial excesivo o de una manera diferente, y que pueda llegar a lo mejor a tener alteraciones metabólicas en el tema del azúcar, en el tema del colesterol, etcétera, pues son cosas que creo que nos tienen que brincar. Y si vemos obviamente también una mujer mayor que tenga igual este tipo de síntomas, que tenga sobrepeso, que tenga esta cuestión del exceso del vello facial, que tenga alteraciones menstruales, que a lo mejor en estudios de laboratorio tenga problemas de lípidos, de colesterol, de la presión, etcétera, pues hay que estudiarla, no hay que nada más dejarlo porque sí. Obviamente, si nosotros lo vemos como médico de primer contacto, pues lo ideal es, pues a lo mejor decirle que tiene que hacerse estudios, tanto de laboratorio como de gabinete, que en este caso sería el ultrasonido pélvico o transvaginal, para que se puedan visualizar de manera correcta los ovarios y canalizar con el especialista indicado, que en este caso pues es el ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Donde pues ya se tendrá que ver cuál es el manejo ideal de ese tema de ovario poliquístico, porque como decimos, no solamente en México, a nivel mundial es un tema frecuente y es un tema que, pues, al ser una causa de infertilidad muy importante, al ser la causa más frecuente de temas de endocrinos en las mujeres, pues es algo que tenemos que atender, porque es algo muy frecuente, muy relevante y que se puede mejorar, ¿no? Obviamente, como decimos, mejorar todo lo demás que va alrededor del peso, de no fumar, de no tomar, de una correcta alimentación, de hacer ejercicio, ¿no? O sea, todo esto va de la mano, el tener una vida un poquito más saludable. Y pues bueno, lo que hemos hablado también a lo mejor en otras ocasiones, de checarnos, de que no está mal hacernos un check-up anual que incluya pues estudios de laboratorio, estudios de imagen, obviamente también desde edades jóvenes estar checando que todo esté correcto, ¿no? Que no haya anemia, que no haya problemas de colesterol, etcétera. Entonces, nunca vamos a poder identificar ninguna de estas enfermedades de las que hemos hablado si no lo atendemos. ¿Y cómo lo vamos a atender si no lo diagnosticamos? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues haciendo esos estudios de check-up. Y más si ya identificamos ciertos síntomas, pues hay que ir pensando que podemos tener algo por el estilo. Por eso es importante conocer todo este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, para que podamos tener en la mente que existen y decir, híjole, no tendré yo alguna situación similar, o con quién tengo que ir, o qué estudios me van a mandar, o qué tratamiento van a mandar, y todo esto pues es hablarlo con el paciente. Es decir, a ver, hay estas opciones, hay estos manejos, qué es lo que quieres, qué edad tienes, pros y contras, todo hay que hablarlo con los pacientes, y el paciente pues obviamente tener este contacto con su médico de cabecera o en el especialista, que en este caso es el ginecólogo, para ver qué cosas puede haber. Digo, sabemos que los anticonceptivos no son inocuos, que pueden tener riesgo de desarrollar problemas de trombosis en las piernas, etcétera. Entonces hay que ver, ¿no?, qué pros, qué contras hay para decidir correctamente el manejo. Pues bueno, espero que esto haya sido de su agrado, y pues bueno, cualquier cosa que se llegue a ofrecer, saben que estamos a sus órdenes en las redes sociales, y que tengan excelente semana. Hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor Eric Pérez Valero. Te mandamos un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México y ya casi nos vamos, pero vamos a regresar a Tampico, Tamaulipas, así que no se vayan. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso en la recta final de Entre tú y yo. Mi querido Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Estás en Tampico, Tamaulipas? ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te encuentras? Te mando un abrazo, un saludo muy afectuoso para ti y para todo el amable público que siempre nos sigue. Vamos a platicar acerca de la ansiedad, este fenómeno que se ha vuelto pues como una especie de pandemia. Es una enfermedad psicológica, emocional o neuropsicológica porque afecta muchísimas áreas, no solamente a nivel mental, emocional, sino también ciertas funciones del cuerpo. El sistema nervioso se ve sumamente afectado y cuando este problema de la ansiedad está haciendo algo que rebasa nuestra capacidad de afrontarlo, de lidiar con él, pues termina convirtiéndose incluso en lo que se llaman problemas de somatización. Esto es cuando el cuerpo comienza a vivir experiencias difíciles, complicadas, dolorosas, que pues aparentemente no tienen una explicación lógica médicamente hablando, porque pues podemos salir bien en todos los análisis, pero estamos teniendo diversos padecimientos que son causados simplemente por el estrés, por una ansiedad mal manejada. La ansiedad se está comiendo el mundo, se ha vuelto lamentablemente como que el sello característico de nuestra época y lamentablemente la gente normaliza pues el vivir con ansiedad. Conocemos a muchas personas que viven con pastillas dependiendo de medicamentos, de fármacos tranquilizantes para enfrentar el día a día y pues están habituados ya a ver esto prácticamente como algo cotidiano, como algo que no tiene opción más que vivir dependiendo de estos fármacos. Ciertamente nosotros como psicoterapeutas coincidimos en el pensamiento de que en ocasiones el paciente sí va a necesitar un apoyo farmacológico, que sí es necesario atajar y poder limitar el desorden que está provocando la ansiedad en una persona, pero si la persona no llega a las causas del por qué todo este desorden del pensamiento y de las emociones y del por qué surge en mí esta desesperación, este apremio con el que no puedo descansar ni estar a gusto, pues vamos a estar simplemente maquillando los síntomas. La ansiedad realmente no es el problema, la ansiedad es una manifestación de un problema de fondo que tiene que ver con que no estamos a gusto con algo en nuestra vida o con algo que pasa a nuestro alrededor. Estamos a disgusto, inconformes con el mundo, con la historia, con nuestros padres, con la pareja, con nuestro trabajo, con nuestras decisiones, con muchas situaciones con las cuales al no ocurrir en la realidad de las cosas que desearíamos, pues comenzamos a sentir esta desesperación o esta angustia. La ansiedad también puede provenir de una autoexigencia excesiva, de personas que crecieron siempre esperando dar lo mejor, que de alguna forma tuvieron problemas de aprobación desde niños y se acostumbraron a esta super exigencia sobre el sí mismo, de forma que hagan lo que hagan, pues siempre están sintiendo que algo les falta, que algo no es suficientemente bueno en su vida, que pudieron haberlo hecho mejor, y esto los lleva a un sentimiento de culpa y a un exigirse mejorar y avanzar, y entonces entran a un círculo vicioso porque evidentemente
esta presión continua que ejercen sobre sí mismos, pues va a acabar por meterlos a una situación de estrés, van a reaccionar con un cuadro de ansiedad y bueno, puede haber afectaciones, como lo mencionamos, tanto psicológicas como orgánicas. La pérdida del sueño, la dificultad para conciliarlo, el despertarse en la madrugada o muy temprano y no me puedo volver a dormir, también puede ser un factor significativo. Puede ser que la persona llegue incluso a tener ataques de pánico. Un ataque de pánico es una experiencia muy desconcertante para quien la ha vivido, en la cual se experimenta un miedo, una angustia intensa a morir, a perder la razón, a que algo malo me pase, a que algo terriblemente grave suceda o le pase a alguien que queremos, a que sobrevenga alguna tragedia, algún desastre. Una serie de pensamientos que son completamente irracionales, absurdos, algunos de plano son fantasiosos, pero evidentemente cuando el sistema de alerta del cuerpo está respondiendo de esta manera a un estímulo, aunque sea dentro de la propia mente, pues la lógica deja de funcionar. Estamos operando desde la perspectiva de ser personas completamente movilizadas por este impulso emocional, esta acción refleja del cuerpo de querer protegerse, donde el sistema nervioso da una voz de alerta y todo se activa y empezamos con una enorme producción de noradrenalina, de adrenalina, de todas estas hormonas y neurohormonas que nos van a poner en un estado de alerta que no es necesaria. Nos estamos preparando para una defensa sobre un peligro que solo está en nuestra mente. Ahora, la ansiedad no necesariamente empieza con esta clase de crisis, de angustia, con estos miedos desbordados. La ansiedad comienza con procesos muy sencillos, como el querer controlarlo todo, el molestarnos si algo no sale como nosotros esperamos, el ser demasiado aprensivos, el no tener paciencia ante las circunstancias o eventos que están fuera de nuestras manos, el que nos desespere ver cómo algunas personas hacen trabajos o cosas que nosotros pensamos que podríamos hacer a mayor velocidad, o simplemente procesos que son naturales, que llevan afuera un curso normal, paulatino, lento, de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Pues hay gente que eso lo desespera mucho y que quiere resultados acelerados y que no tolera, no tiene la paciencia para vivir un proceso de espera normal como lo haría otra persona. Todo este tipo de esquemas y de reacciones pues está relacionado con filtros mentales, con aprendizajes con los cuales nosotros fuimos creciendo para entender el mundo, para interpretar la vida, para generar una escala de valores y significados. Y desde el momento en el que este tipo de aprendizajes son erróneos, nos hace generar creencias falsas sobre la realidad, sobre nosotros mismos, pues generamos expectativas que tampoco van a ser realistas. Y de ahí viene la sobreexigencia para con nosotros mismos, o viene también la situación de que esperamos demasiado de los demás, y si no ocurre lo que queremos y esperamos, nos estresamos, nos deprimimos, nos genera un cuadro de ansiedad. También tenemos el famoso sobrepensar o el sobrepensamiento, que es cuando una persona intenta descansar, ver un programa de televisión, dormirse, y su mente simplemente no para, es un torbellino de ideas, de pensamientos, salta de un recuerdo, de un mensaje a otro, salta de una idea a otra, y es una situación agobiante que a la persona la desespera, le impide dormir, le impide descansar. Ya cuando por fin concilia el sueño, a veces son las 4 de la mañana, las 5, ya tiene que levantarse a las 6 o a las 7 y se siente terrible durante el día, y entonces esto genera un estado de debilidad y la ansiedad aumenta y la persona empieza de pronto a enfermarse, porque también la ansiedad, les mencionaba al inicio, pues se vuelve algo que definimos como somatización, que esto es problemas emocionales convirtiéndose en síntomas físicos, aunque no haya ninguna causa orgánica que lo esté generando. Y aquí tenemos personas que viven, por ejemplo, con reacciones de dermatitis nerviosa, de gastritis nerviosa, de colitis nerviosa, en donde la misma ansiedad ha generado una sobreactividad de las funciones corporales, y obviamente pues estamos pagando las consecuencias con este tipo de reacciones. Es un grito desesperado donde el cuerpo dice: yo ya no puedo más, soluciona esto a nivel mental, a nivel emocional, arréglalo, habla, busca ayuda, vía terapia. Y mucha gente deja pasar enormidades de tiempo para buscar y reconocer que necesita realmente esa ayuda. Es como el adicto, en ocasiones hasta que la persona no toca fondo y tiene una crisis de ansiedad o varios ataques de pánico que lo hicieron salir corriendo de un autobús, o hacer un show ahí, un numerito terrible en un elevador y llorar y tirarse al piso porque pensaba que se iba a morir ya asfixiado, o en un espectáculo en público
en donde haya mucha gente y la persona reacciona también con un ataque de pánico y quiere salir corriendo y empieza a hiperventilar, le da taquicardia. Bueno, nos puede exponer a cosas terribles socialmente hablando, y en ocasiones la gente tiene que llegar a este extremo de manifestaciones para entender que requiere ayuda para afrontar la ansiedad. Entonces, la ansiedad, por supuesto, no hay como que acudir con el psicólogo para que determine si es necesario solamente la terapia. Un psicólogo experimentado, calificado, con la suficiente pericia en el ambiente clínico, o si es necesario que el psicólogo le diga, ¿sabes qué? Vamos a ocupar ayuda farmacológica. Tiene que verte aparte un médico para que además de la terapia lleves algún tratamiento farmacológico, pero solamente solo se puede terminar a través de la consulta, de la evaluación clínica. No podemos estarnos autorrecetando ni tomar lo que toma la comadre o la vecina, porque eso sería muy irresponsable, porque cada fármaco es diferente y cada organismo reacciona de diferente manera. Y bueno, amigos, finalmente quiero compartirles como herramienta de apoyo que sería muy útil. Vamos a abrir en grupo Freedom, Asociación de Psicología Humanista, un diplomado en clínica de la ansiedad que tiene un enfoque tanto psicológico como médico y también existencial o filosófico. Es a través de 5 módulos, 5 horas de transmisión. En una semana vamos a tener un módulo o 2 hasta completar los 5, a la siguiente semana, a la que sigue, a través de Facebook Live, para que ustedes, amigos, pues simplemente nos manden un mensaje vía WhatsApp con su nombre completo, su correo, nos digan: quiero participar en este diplomado en clínica de la ansiedad, tiene valor curricular, tiene el aval de 2 universidades muy prestigiadas y no tiene ningún costo, repito. Mi número es 833-127-8169, ahí estoy para servirles con muchísimo gusto. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y yo le invito a que estas herramientas usted las aprenda, las aplique, las comparta. No espere que la ansiedad le destroce la vida, le impida disfrutar del presente y la vida se vuelva un infierno de angustias que al final se va a dar cuenta que solo están en su cabeza. No dejemos que el tiempo y la vida se nos vaya en angustias, en ansiedad, en aprensión. Es una vida hermosa, es un mundo hermoso, con muchas cosas terribles, pero también con muchas cosas que disfrutar. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden. Muchísimas gracias, Gabriel Rubio. Un abrazo y un beso fuertes hasta Tampico, Tamaulipas. Y Julio, querido, pues así llegamos al final de este Entre tú y yo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos a la próxima.